¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Food for Good Podcast, una plataforma que explora la conexión que existe entre el eje intestino-cerebro y además busca dar herramientas que nos ayuden a gestionar mejor nuestras emociones a través de los alimentos. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Pamela Crombie, psicoterapeuta y fundadora de Alimente, donde a partir de la psicología de la alimentación realiza terapias con una visión más holística, más integradora, para sanar la relación que tenemos con los alimentos. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Pamela, yo quiero empezar sobre todo preguntarte cómo es que bueno, primero, ¿qué es la psicología de la alimentación? Ujú. Sí, la psicología de la alimentación es esta área de la psicología que se encarga de abarcar lo que son las emociones, pensamientos, conductas y las influencias culturales que hay alrededor de la comida y lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Básicamente, como identificar esa relación que yo tengo con el alimento. ¿Y de qué manera trabajas con tus pacientes, por ejemplo, para mejorar esta relación que tienen con los alimentos? Pues primero que todo, la conciencia. Aquí empezar a despertar la conciencia sobre no solamente lo que yo como, que es muy importante, sino también de qué manera lo como y las circunstancias que lo rodean y para qué estoy comiendo lo que me estoy comiendo. Y esta conciencia es importante abarcarla desde que yo soy pequeña, o sea, incluso si podemos obtener información desde el momento en que yo nací o cómo era la relación que mi madre tenía conmigo mientras yo estaba en su panza. Esto toda es información, o sea, incluso lo que la mamá comía, esto toda es información para comenzar a identificar cómo es mi relación con la comida, porque aquí están, bueno, lo que decía ahora, las emociones involucradas, entonces el estado emocional de tus cuidadores, por ejemplo, también han influenciado cómo es tu relación con la comida ahora. Y las circunstancias, las situaciones, tus experiencias de vida han también influenciado en cómo es tu relación con la comida. La comida también empieza a ser un recurso. Entonces, muchas personas vienen a consulta porque no pueden a veces parar de comer ciertas cosas o porque tienen como ciertos apegos a ciertos alimentos, por ejemplo. Y aquí es cuando veo que la comida es un recurso de gestión emocional, porque entonces igual y estás pasando por ciertas situaciones difíciles en tu vida y lo que quizá esté más a la mano es la comida, porque pues tenemos una nevera, tenemos una despensa y además como la comida no es algo prohibido, como se llegaría a ser con, por ejemplo, las drogas. Bueno, aquí Claro. también está el alcohol que no es prohibido, pero también es un mecanismo de, bueno, prohibido en estas culturas. Hay culturas en las que el alcohol sí es prohibido, pero, por ejemplo, la comida empieza a actuar como una estrategia de gestión emocional, al igual que pueden ser el alcohol, las sustancias psicoactivas, el juego, las redes sociales. Y esto es porque activa un sistema de placer y recompensa en el cerebro, en el cual se libera dopamina y se genera un circuito de aprendizaje, se configura que esa acción que tú hiciste, que fue irte a comer determinado alimento, te activa sensación de placer y bienestar y de calma y de seguridad. Cuando abordo también la relación con la comida, es importante ver qué, qué significados están asociados a la comida, porque y hay personas que, o sea, comienzo a hacer como lluvia de ideas. Entonces, hay personas que me han dicho, bueno, hambre, celebración, reunión, o también ansiedad, miedo, Mm. sufrimiento, placer. Entonces, en la comida hay muchos significados y es importante ver, digamos, para cada persona qué significados hay en la comida, en el alimento, incluso en la mesa, el sentarse a comer, para poder ir hilando más fino.
y ver qué es lo que te sucede con la comida Ujú. y a partir de ahí qué recursos y qué herramientas se pueden ir movilizando para que tú puedas empezar a gestionar tus emociones de otra manera y empezar a, digamos, quitar como ese tapón que sería la comida, que en un principio estuvo muy bien porque es lo que ha ayudado, por ejemplo, a que no te desbordes si no tienes más herramientas emocionales, pero la idea es yo poder ayudar a brindarte herramientas emocionales diferentes a la comida para que pues la comida no sea la única herramienta que tengas. Que por ende Claro, eso es lo que crea esa relación tensa. porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy ansiosa, me vienen las ganas de estar picando todo el tiempo o estar comiendo grasa, alimentos procesados, o de repente también cuando uno se siente más sano, más saludable, más ligero, también recurre a otro tipo de alimentos, ¿no? Esto es bien interesante. Y algo que me ha llamado mucho la atención que acabas de decir es que creas un apego emocional hacia ciertos alimentos. ¿Cómo funciona esto? Sí, eh, por una parte puede ser por un tema de que es placentero, no sé, masticar, por ejemplo, lo que son los cereales o los frutos secos o alimentos o las patatas fritas, son como alimentos más duros y eso ayuda a liberar tensión, como esa tensión que se suele acumular aquí que Ujú, viene sí. del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones. Y lo que hablé ahorita del sistema del circuito de placer y recompensa, pues si yo ya aprendo que la manera en la que me relajo y genero placer es masticando ese alimento, digamos que ahí se crea un apego a nivel fisiológico. Pero luego también están las emociones que están asociadas a ese alimento, porque a lo mejor en un momento en el que decidí comer eso, pues además de que es rico, me lleva a un momento agradable, o sea, tengo ahí como recuerdos o memorias de emociones que fueron agradables o placenteras. En mi caso, o sea, hablando de mi caso personal, yo tengo como ese apego por los cereales. Lo que pasa es que ahora no compro el cereal procesado, sino que yo misma me he hecho mi propia granola, entonces es distinto. Pero en los días en los que yo me encuentro tensa, incluso todavía me permito que ese alimento sea un recurso. Sé que hay otras Ujú. cosas. No siempre estoy recurriendo a lo mismo, pero sé que está ahí y que es mi decisión, que es al final lo que se intenta hacer es que la persona pueda decidir dentro de todos los recursos que tiene, ir a por el alimento, pero tiene que ver con que yo de pequeña asociaba bienestar a este alimento y asociado a estar en familia, estar metida en mi cama con cobijas, viendo televisión, comiéndome este cereal. O sea, hay un momento de bienestar y de disfrute asociado a este alimento. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo voy a por eso. Claro, recurres a ese alimento que te trae buenos recuerdos, buenas sensaciones, pero a veces también la relación que vas creando con esos alimentos de bienestar o satisfacción rápida. Tu gatito. Sí, No pasa aquí. nada. Em, Puedes estar creando también una relación, como dices, de apego que en algún momento puede llegar a ser un poco tóxico también para tu cuerpo físicamente. O sea, ¿qué pasa en ese sentido en el cuerpo, ¿no? Cuando creas este apego con ciertos alimentos. Claro, a nivel físico me preguntas. Sí, a nivel físico, porque ahora que hablas de la almendra, por ejemplo, yo, bueno, cuando era pequeña tuve una intoxicación con almendra, pero me he encontrado ahora en momentos de estrés, bueno, toda mi vida he tenido como un cierto rechazo hacia la almendra, o si comía, comía muy poquito, pero ahora que estoy en un momento más de estrés o en algún momento he estado más estresada, me venía un antojo de almendra, pero por la satisfacción de mascar, ¿no? De esto Ujú, que es duro, de la sensación de tronar algo. Y había momentos en los que comía hasta medio kilo de almendra cada 2 días. Y ujú, claro, fisiológicamente,
mi cuerpo durante muchos años lo rechazaba, pero por la satisfacción del estrés ese momento, mi cuerpo lo recibía bastante bien, ¿no? Bueno, obviamente no era lo correcto, pero yo sentía esa satisfacción emocional a través de esta sensación de masticar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo creo que puedes identificar tal vez este apego que tienes con los alimentos a partir de qué es lo que te dice físicamente tu cuerpo también hacia el alimento, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esto? Em, lo podemos identificar, bueno, a mí me gustan mucho los autorregistros, que Ujú, simplemente es hacernos preguntas, ¿no? Como cuestionarnos em, qué estoy sintiendo, qué siento antes de ir a por el alimento y luego qué siento mientras lo estoy comiendo, ¿no? ¿Qué sensaciones hay? O sea, sensaciones, emociones y pensamientos antes, durante y después del alimento, para un poco llevar esa mente curiosa y también autocompasiva, ¿no? No como desde este lado de juzgarte por hacer okey, eso, sino más desde este lado, vale, pues tengo esto, vamos a explorar qué pasa, más allá de castigarse, ¿no? A uno mismo por hacer esto que a lo mejor puede resultar contraproducente, ¿no? Como, Dios, me estoy comiendo 1 kilo de almendras y estoy hinchadísima y por más de que sean almendras, todo en exceso no no es es nada favorable. buena. Exacto. Entonces, ya que es una conducta que ya veo que me está haciendo daño, o sea, hace un bien a corto plazo, pero a largo plazo no, pues llevo curiosidad a ver qué está pasando, porque solo ahí, con esas preguntas y con esa autoobservación, es posible que se pueda mover algo, que pueda haber un cambio, pero sobre todo entendiendo como el carácter del vínculo y todo lo que me genera ese alimento, esa ingesta. Claro, claro. Ahora que me has hablado también que tú propia te haces tu cereal, sé que trabajas mucho con la cocina como terapia y el otro día estábamos hablando con una de nuestras invitadas, Laia, que de hecho la conoces, y hablamos todo el bagaje emocional que significa cocinarse uno mismo, ¿no? Y cocinar para los demás. Y cómo esto afecta también nuestra vida emocional y, bueno, social, ¿no? ¿Cómo manejas la terapia a través de la cocina? ¿Cómo es tu proceso o el método que utilizas? Sí, yo, bueno, quiero hablar un poco sobre la historia de cómo llegué ahí, que tiene que ver con que empecé a hacer un voluntariado para una ONG que se llama Asociación Bienestar y Desarrollo en temas de drogodependencias. Entonces yo digamos que ya había comenzado mi proyecto sobre psicología de la alimentación y a mí desde pequeñita me encanta cocinar, siempre he estado metida en la cocina. Entonces yo uní lo que era la psicología y la alimentación, claro, por un proceso también mío personal, de que pasé por un proceso de, bueno, de que mi relación con la comida no era muy linda, que digamos, y entonces, claro, ahí empecé también a partir de mi propia sanación. Empecé a meterme con ese tema de la psicología de la alimentación y poder ayudar a las demás personas. Entonces empecé con un taller de cocina de resistencia, que es cocinar fácil, sencillo, barato, cocinar con verduras y que las personas se dieran cuenta que cocinar con verduras no era difícil, ni aburrido, ni soso, ni caro. Entonces, este taller comienza para personas usuarias del CAS, personas que estaban en un periodo de que se querían rehabilitar de las drogodependencias y querían como lograr un poco de lograr ordenar sus vidas Ujú. y obtener diferentes tipos de herramientas, sobre todo herramientas para la autonomía, porque pues cocinar ya implica un acto de autonomía y de pensar qué voy a cocinar, cómo lo voy a hacer y las expectativas alrededor de eso. Entonces yo comencé aquí y me empecé a dar cuenta que junto con la terapeuta ocupacional, que éramos las dos, nos damos cuenta de que las personas llegaban allá
con cierto estado de ánimo, con ciertas expectativas, personas que o les gustaba cocinar pero no lo hacían porque no, no tenían con quién compartir esto, se les dificultaba ya pararse de la cama. Entonces, esas personas llegaban aquí y digamos que yo al observar junto con mi compañera veíamos como, por ejemplo, mostraban a través de la cocina, por ejemplo, a través de un corte, como algún aspecto de su personalidad. Por ejemplo, el tema de seguir instrucciones es un tema que a veces se les podía complicar, entonces, y no porque no pudieran, sino porque había algo emocional ahí detrás. Entonces me encontraba con personas que les pedía, bueno, tienes que cortar esto en trozos medianos, o sea, no muy pequeños. Que lo que te encontrabas con que cortaban todo muy pequeñito. Y entonces, vale, eso tenía que ver con una sensación de no lo estoy haciendo suficientemente bien, ¿no? O sea, o qué es lo que me está pasando a mí que está haciendo que yo corte las cosas de otra manera. O personas que involucraban más tiempo en la tarea sin ser necesario porque estaban igual un poco en sus pensamientos, ¿no? Con ese ruido mental que acompañaba la tarea. Entonces era un lugar en el que salían, por ejemplo, inseguridades. Ya. Y en la cocina, o sea, en la cocina se crea un espacio para que aparezcan cosas, porque pues la cocina es un reto. La cocina es eh, no solamente ir a preparar algo y seguir una receta, no, es que en la cocina también hay que improvisar, hay que tener creatividad, hay que tener una gestión del tiempo, hay que saber comunicarse, o sea, si es un taller de cocina en equipo, saber comunicarse es importante. Entonces es como un escenario en el que se crean posibilidades para que tú saques tus habilidades o tus competencias y Claro. para que también, o sea, con ayuda, por ejemplo, mía, que sería la que acompaña en esos momentos o en ese entonces la terapeuta ocupacional, pues puedas encontrar recursos, puedas desarrollar esas competencias o habilidades que te permitan gestionar mejor el tiempo, comunicarte mejor, resolver conflictos, ser más flexible, llevar tu mente al momento presente, que es tan importante, y también preguntarte qué estoy sintiendo, o sea, qué me hace sentir estar aquí en este grupo cocinando, qué está generando en mí, qué pensamientos están generando en mí el estar aquí ahora con este alimento, bajo estas instrucciones, con estos retos. Entonces, es una ventana hacia el autoconocimiento y es una gran oportunidad para dar recursos, porque es ahí, o sea, digamos que se actúa ahí. No es como que, no es cuando tú vas a una terapia tradicional, ¿no? Que es como hablar yo contigo, pues se habla sobre la narrativa, ¿no? O sea, se trabaja sobre la narrativa, ¿no? Sobre lo que tú, por ejemplo, me estás contando, pues entonces, claro, yo lo recibo, yo te hago preguntas, te hago devolución y te brindo recursos. Ayudo a través de intervenciones a que tú generes recursos. Claro. Pues la cocina es como poner, o sea, poner En en acción todo, toda la sí, narrativa, ¿no? es como que pones una escena en Ujú. la que pasan cosas y entonces ahí tú puedes interactuar, ¿no? Viendo qué es lo que esa persona necesita en ese momento, pero sobre todo pues haciendo muchas preguntas, porque al final yo puedo observar una cosa, pero, y eso pues pasa en la terapia también, yo puedo observar una cosa, pero la persona quien es experta en su vida pues es ella. Entonces es muy Claro. importante también ir preguntando. Y entonces vuelvo a la conciencia. Entonces, digamos que en la cocina con enfoque terapéutico sería tratar de llevar la conciencia a el momento de cocinar, a lo que vas a transformar, porque ahí se hacen transformaciones tanto físicas como químicas de los alimentos. Tienes que escoger, o bueno, a veces no tienes que escoger, sino que ya está dado lo que tienes que cocinar, pero el solamente pensar lo que yo voy a escoger para cocinar, para comer, ¿no? Y entonces ahí eso ya me conecta a mí con la alimentación, con el alimento, ¿no? eh, es llevar conciencia, ¿no? Como a todo ese proceso de cocinar, o sea, de escoger, transformar y preguntarme de dónde viene la comida y yo cómo estoy, ¿no? Y yo soy el centro de esto. Y yo cómo estoy respecto a lo que está
pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi vida ahora también? Digamos que la terapia en la cocina se puede abordar de diferentes maneras, ¿no? Digamos que también está el tema de los team cookings, que sería como team buildings para empresas, que es algo que quiero empezar a montar. Aquí digamos que es una cocina enfocada solamente como en el desarrollo y, y en la movilización de esas habilidades y competencias, por ejemplo, de liderazgo, resolución de conflictos, creatividad, flexibilidad, gestión del tiempo, ¿no? Claro, trabajo en Pero equipo. sí, exacto. Pero digamos que ya íntimamente con una persona o con un grupo más pequeño se pueden trabajar más a nivel de emocional y también de ver qué pasa cuando yo pongo los cinco sentidos en la comida, que eso es lo que me permite la cocina también, poner mis cinco sentidos ahí y, y llevar quizá una intención o una pregunta, ¿no? Como que quisiera saber de ti o explorar en esta sesión culinaria y tener una conclusión, ¿no? Como siempre cerrándolo y preguntando, bueno, ¿qué te llevas de esta sesión? Claro, de esta sesión. Y fíjate, algo bien interesante que dices es estar presente, ¿no? He escuchado mucho que has repetido estar presente, estar consciente. Claro, la cocina te demanda eso por todo las actividades, las acciones que tienes que hacer, porque si tu mente se te va, pues te puedes quemar, te puedes cortar. Entonces, de alguna forma te obliga a estar presente. Si bien hay otras herramientas para ser más consciente de tu realidad o tal vez en una terapia más tradicional, tienes que hacer otro tipo de acciones para estar presente y vivir tu presente. Creo que la cocina, algo muy positivo es que te obliga a hacerlo, o sea, no es algo que escoges, sino que es algo que lo tienes que hacer, sobre todo por tu seguridad. Y Mm, yo quiero preguntarte, ya después de todo el acto de cocinar, hay un producto final. ¿Cómo esto interfiere también en el estado de ánimo y, bueno, en la terapia que estás dando a través de la cocina? Ver tu producto final, ¿qué emociones o sensaciones tienen, digamos, las personas que han estado tomando la terapia culinaria? mm. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas que tienden a ser muy autocríticas sobre el resultado. Y aquí también es un gran momento, o sea, es espectacular porque acá es como el momento para también movilizar recursos de tolerancia a la frustración, o sea, o de qué pasa cuando las cosas no salen como tú esperas o como tú quieres. Es un gran momento para que esta persona también se dé cuenta como las maneras como tan rígidas que igual puede tener de pensar o como la vara con la cual se mide a sí mismo, ¿no? Entonces es un gran momento para activar la autocompasión y para liberar expectativas. Y por el otro lado también hay personas que pues disfrutan del momento, se relajan, que igual no le ponen tanta atención al resultado o a lo mejor el resultado fue fenomenal, ¿no? Entonces eso también ayuda. Y, y cuando las cosas, o sea, cuando una receta sale como tiene que salir, cuando sale muy buena, es muy bonito ver cómo se activa esa sensación de, mm, de autonomía, de autosuficiencia, ¿no? Como esa sensación de, uff, yo fui capaz de cocinar esto y en mis manos estuvo el poder de darme a mí algo que me está nutriendo, algo que me está haciendo sentir placer, ¿no? Como ese bienestar desde las diferentes dimensiones y que lo hiciste tú con tus propias manos. Claro. Entonces, eso también es muy sanador en ese sentido, muy satisfactorio y poder además compartirlo con otras personas hace parte de esa experiencia tan agradable porque cuando estamos con otras personas también estamos más relajados, o sea, nosotros como seres humanos sociales, pues o sea, somos seres sociales y necesitamos de las otras personas para regularnos, para también regular nuestras emociones. Entonces, al cocinar y compartir en un entorno con personas, claro, con las que igual tienes una relación, has desarrollado una relación bonita, ¿no? Eh, Ujú.
pues esto le suma puntos al bienestar. Y entonces al hacer esto en grupo, o sea, en vez de si tú cocinas solo, pues es muy distinto así cocinas con un grupo y comes con un grupo. O sea, yo, por ejemplo, cuando como sola, como distinto que cuando como en grupo, cuando estoy con personas. Depende de la persona, ¿no? También eso es Claro. importante. Si es una persona que te crea atención, pues vas a comer con esa misma atención. Pero entonces aquí está como este poder de cocinar en equipo y de comer en compañía. Es muy poderoso por esto. Claro, muy sanador. Oh, muchísimas gracias, Pamela. Ya se nos está acabando el tiempo. Me encantaría poder hablar más de esto. Pero ya para cerrar, quiero hacerte dos preguntas. Bueno, una es, ¿cómo tú recomiendas o sí, qué recomendaciones, qué consejos nos das para que nosotros podamos día a día agarrar la cocina o el momento de alimentarnos como algo que nos puede ayudar a mejorar nuestra relación con los alimentos? Bueno, a través de la cocina y del alimento, yo creo que es hacerse preguntas. Creo que la herramienta número uno es la curiosidad, hacerme preguntas sobre qué me gusta, qué no me gusta, qué espero yo de una comida, qué expectativas tengo, cuáles son los significados que yo le doy al acto de comer y al acto de cocinar. Hay varias personas que no les gusta cocinar Mm, y entonces aquí, bueno, que está bien, ¿no? O sea, no, no a todos nos tiene por qué gustar lo mismo, claro. pero, pero por ejemplo, pasa que cuando tú cocinas algo que te gusta mucho o que normalmente pides, como la comida rápida, por ejemplo, Ujú. pues yo, como me gusta tanto la hamburguesa, pues la pido, pero el hecho de tú mismo prepararte la hamburguesa, o sea, cambia totalmente la relación que tú tienes con ese alimento y entonces se encarga ahí como de poner conciencia a eso que me gusta tanto y a honrarlo. Entonces, eso, hacernos preguntas y a honrar, comenzar a honrar el alimento y comenzar a honrar la comida como un recurso también emocional y aumentar la autocompasión, o sea, digamos que quitar esa culpa y Esa exigencia también que nosotros, ¿no? Ese perfeccionismo. Mm, sí, sí, quería decir algo que no dije cuando hablábamos de la relación con la comida y sanarla, es también muy importante el tema del ver los estereotipos y todos los significados asociados a la imagen corporal, porque aquí hay que desmentir muchas creencias y muchos mitos para poder lograr un cambio, ¿no? Porque es lo que pasa con la comida, es que es eso, que también tiene una influencia sobre nuestro cuerpo, ¿no? Como más, como menos, y siempre es muy importante ir de la mano con un trabajo de conciencia corporal, sobre la conciencia de la imagen corporal para poder hacer un trabajo más profundo. perfecto. Y ya esta pregunta más personal, ¿cuál es tu alimento de felicidad o reconfort que tú tienes? O que te hace bien, te hace sentir bien. Bueno, estaba granola ese cereal de granola con leche, bueno, leche vegetal ahora, antes de la leche normal. La pasta. La Y eso, pasta. sí, Qué rico. y eso que hace, yo hice una reflexión sobre esto porque yo, no, yo soy colombiana, es como, y yo me pregunté, pero ¿por qué la pasta? Claro, yo de chiquita me daban mucha pasta y era como, ay, un momento delicioso, ¿no? Y por la textura tan placentera que tiene. Y normalmente no como mucha pasta. Y desde que estoy aquí, en España, ¿no? Que llevo 5 años aquí en Barcelona, pero soy colombiana, pues los frijoles, o sea, como Ah, esa comida típica que hacía mi mamá, mi abuela, que hacía cada vez que yo iba a visitar a mi abuela, los frijoles ujú. con chicharrón, con tajadas de maduro, con arroz, con aguacate, que normalmente yo no lo hago porque es un trabajo bien grande y yo no como cerdo, por ejemplo, pero cuando quiero conectar con mis raíces, ¿no? Porque también la comida te ayuda a conectar con tus raíces, ayuda mucho parte más de duelo migratorio, pues, pues me da un confort gigante, al igual que la arepa. O sea que hay varias,
varias comidas, ¿no? Qué Según, rico. según que necesite en el momento, tengo varias comidas que escoger o cocinar. Ahí ya en Food for Good vamos a hacer todos tus platos. Ay, buenísimo. Buenísimo, gracias por esta conexión. Muchísimas gracias, Pamela. Fue un gusto tenerte aquí. Gracias por contarnos todo lo que haces a través de los alimentos y la cocina, que creo que es muy importante. Es una perspectiva que no muchos nos planteamos, ¿no? Y que cada día la tenemos ahí. O sea, los alimentos realmente son un Ujú. recurso diario, entonces puede ser una herramienta muy poderosa para conocernos y para ser, como dices tú, más compasivos y más agradecidos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Espero tenerte otra vez en Food for Good y bueno, que tengas feliz día. Yo encantada, muchísimas gracias. Feliz día para ti también. Adiós. Adiós.